La Biblia en ningún momento nos enseña que por el hecho de venir a Cristo vamos a dejar de tener diferencias o conflictos con la gente que nos rodea, y mucho menos en casa. Y un gran problema de muchas familias por las cuales se apartan de la fe decepcionadas es que ellos pensaban que si venían a Cristo iban a dejar de pelear con los hijos, con los padres, que los hermanos se iban a abrazar todo el día, iban a estar cantando en unidad, habitad los hermanos juntos, ¿verdad? Pensabas que a tu esposo al venir a Cristo le iba a salir cabello, que tu esposa iba a entender que fuchsia y morado es lo mismo y que no necesita los dos tipos de colores de zapatos y de bolsas, que todo sería color de rosa. Pero no es lo que la Biblia enseña, no es ni siquiera lo que Jesús enseñó. Cuando Jesús habló de esta parábola que ustedes conocen de la casa sobre la roca, y la roca lo representa a Él, y habla del hombre que escucha su palabra y la pone en práctica, y luego habla de la casa sobre la arena, que es el cimiento incierto cuando confiamos en nosotros y no en Jesús. Si tú te has dado cuenta, la diferencia no va a ser que una casa no tendrá adversidad y que otra sí. Mucha gente ha malentendido muy mal esta historia de Mateo capítulo 7 versículo 24 al 25 que puedes ver en casa. Pero si yo no mal recuerdo, y tú puedes verificarlo en tu Biblia, Jesús mencionó que las dos casas iban a ser golpeadas, di conmigo, por los mismos vientos, las mismas lluvias y los mismos ríos. Algunos hasta les da miedo decirlo, pero qué tal cuando pelean en casa, ¿verdad? Si así de bonito hablaran aquí, como hablaran en casa como hablan aquí los mismos vientos, y en casa, ¿qué te traes, verdad? Entonces, di conmigo así con autoridad, como si le estuvieras echando pleito a tu marido. Los mismos vientos, ya ven cómo si pueden, ¿verdad? Nada más cosa animarlas tantito, hermanas. También los hombres, las mismas lluvias y los mismos ríos, las dos casas. Entonces, mucha gente no ha entendido esto. Puede estar en Cristo y voy a enfrentar los mismos problemas que enfrenta aquel que no lo está. No por venir a Cristo mi hogar será color de rosa. Tendré los mismos conflictos que los ateos, los católicos, los testigos, los mormones, los musulmanes, que todo mundo. Y la diferencia no es que nuestra casa no va a ser golpeada, sino que nuestra casa va a permanecer firme si le edificamos sobre la roca. La diferencia en la historia no está en el proceso, sino en el final. Una casa cayó, otra permaneció. Una se quedó de pie, otra fue grande su ruina, pero las dos fueron golpeadas. Mis hermanos, ¿qué les quiero decir? Venir a Cristo no garantiza que todo va a ser color de rosa. Tú puedes venir al Señor y congregarte y discipularte y escuchar todos los mensajes de familia, de matrimonios, de paternidad, y seguirá habiendo problemas. Y lo que quiero que entendamos hoy es que el problema no es el problema, como dijera el hermano Arjona en una de sus alabanzas. ¿Cuántos se la saben? Levanten la mano. Todos los paganos que escuchan. No, no es cierto, los estoy molestando. El problema es cuando permitimos que se acumulen los problemas. Y es entonces cuando muchos dicen, ahora sí, esta es la gota. ¿Qué dice? Que derramó el vaso. Y dices, bien filósofos, ¿verdad? Y yo siempre cuando me dicen eso pregunto, ¿y por qué dejaron que el vaso se llenara? Porque me ha tocado más de lo que tú crees, gente en consejería que dice, es que ya, pastor, esta fue la gota que derramó el vaso. Y digo, ¿y si es una gota? ¿Por qué una gota está haciendo que una relación truene? El problema no es la gota que derramó el vaso, el problema es que el vaso estaba lleno. El problema es que no fueron vaciando cada gota, es decir, que no fueron resolviendo cada conflicto. Y salvo algunos casos donde de la noche a la mañana de repente se enfrentan a algo muy catastrófico y dices, humanamente hablando, se entiende que haya habido este caos.
En muchas relaciones familiares o en muchas relaciones de amistad, laborales, lo que sea, el problema es que vamos juntando pequeños problemas, que si tú analizaras cada uno de forma independiente, serían tonterías, serían pequeñeces de las que incluso de forma aislada te podrías reír de ellas, pero cuando las empezamos a juntar, ya no es un problema, es todo el conjunto de problemas. Y la Biblia habla de esto. En Cantares capítulo 2 versículo 15 dice Salomón y su amada: cazadnos, echad fuera las pequeñas zorras que arruinan el viñedo. Antes de que se malviajen, mis hermanas, te aclaro, no está hablando del tipo de zorras que tú piensas en este momento, ¿verdad? Algunas, ya ves, eso es bíblico, te lo dije. No, es una analogía y es interesantísima, porque yo algún día dije, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Verdad? Y me puse a estudiar un poco de este tipo de zorras y lo que me encontré fue interesantísimo. Las zorras no andan en manada como otras especies, ¿verdad? Que son casi una plaga. Por ejemplo, las ratas o los ratones, que regularmente vas a encontrarte que hay una gran cantidad porque se van trasladando en familias. Las zorras, cuando entran a los viñedos, entran de forma individual, son animales muy solitarios, pero aquí habla en plural, dice echad fuera, cazad las zorras que arruinan el viñedo. De hecho, de este puro versículo podríamos armar un mensaje entero, pero solamente hoy lo quiero usar a manera de introducción como un ejemplo de lo que estamos viendo. El problema no es el daño que provocó una zorra. Un viñedo donde hubo esfuerzo y trabajo para tener algo hermoso pudo enfrentar una zorra que entró y no pasa nada. El problema es el cúmulo de zorras que poco a poco fueron entrando de forma individual, sin ser detectadas, sin ser cachadas, y que en conjunto a lo largo del tiempo, eso fue lo que en esta analogía arruinó el viñedo. Y es lo mismo que pasa con muchas familias. Fueron poco a poco dejando que se metieran problemas y una diferencia y un problema no resuelto. ¿Y para qué lo digo? Mejor evito un conflicto, no le digo nada. Y fuiste guardando en el viñedo de tu corazón esos pequeños enojos, esas pequeñas molestias de pequeños detalles aparentemente insignificantes que hace años para ti no era nada, que inclusive podrías hasta haberte reído de ellos, pero que hoy son tantos que ya te están fastidiando la viña, que ya están trayendo destrucción. Y es por eso que como familias tenemos que aprender cómo pelear bíblicamente. Y quiero básicamente que veamos 3 puntos bien sencillos. Y el primero de ellos es que tenemos que entender, y de cada punto podríamos armar un mensaje entero, pero solamente quiero que veamos un resumen de ellos. Y la verdad número 1 es que tenemos que entender contra quién es nuestra lucha para no terminar peleando con la persona incorrecta. Yo hace poco compartía con los matrimonios un tema que titulamos No rompas el vestidor, donde a lo largo de 1 hora veíamos solamente este punto, donde quiero que veamos lo más importante en cuestión de minutos. Tenemos que entender contra quién es nuestra lucha, porque mucha gente piensa que es su familia su enemigo. Tu padre no es tu enemigo, tus hijos no son tu enemigo, tus hermanos no son tu enemigo, tu cónyuge no es tu enemigo, tu suegra tu suegra tampoco es tu enemigo. La Biblia dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra las huestes de maldad que habitan en las regiones celestiales, contra espíritus demoníacos que están en el mundo espiritual tratando de influir en nuestra carne, en nuestro pensamiento, en nuestra conducta, para que entonces tengamos conflicto. Contra ellos es nuestra guerra. Cuando ustedes se casaron, cuando tuvieron hijos, su sueño no era tener una familia que estuviera todo el día como perros y gatos. Todos tenemos familia con la mejor de las expectativas, ¿verdad? Con la idea de Walt Disney de ser felices para siempre hasta que la muerte nos separe, con la idea de tener hijos que fueran bien portados, que no hicieran berrinches, que no nos desvelaran, que al año de edad se parara al baño, que solito se cambiara los pañales, ¿verdad? Que a los 3 años fuera a trabajar y comprara su propia leche, americanista, hombre de Dios, no sé qué más virtudes tú quieras añadir a toda esta lista. Arriba el Pachuca nada más de ardido, por cierto.
Y de repente empezamos a ver que nuestras expectativas están muy fuera de la realidad. Y una de las cosas más importantes que tenemos que entender como familias es que la realidad que la Biblia nos pinta es muy distinta a nuestras expectativas, incluyendo el matrimonio. Yo se los he predicado. El problema de muchos es que pensaron que en Cristo no se iban a pelear, y Pablo dijo a los corintios: el que se casa añade aflicción de su carne. Es decir, te casaste, va a ser precioso, vas a disfrutar, pero vas a sufrir. ¿Cuántos hombres dicen amén? Vuelta con tu marido y con ojos de Apocalipsis dile: te hago sufrir porque estoy cumpliendo en ti la palabra de Dios, ¿verdad? Y no lo dijo Pablo para decepcionarnos y no casarnos. Y no nos dice Jesús que en nuestra casa habrá problemas para entonces no buscar una familia, sino para que cuando esto suceda, escúchame, entendamos que no es correcto, pero que es algo que va a pasar, que es parte del proceso, al menos en este mundo caído, en un cuerpo caído, contaminado por el pecado, donde al venir a Cristo probablemente nunca nos dijeron esto: nuestro espíritu es renovado, pero nuestra carne, Romanos 7, sigue siendo carne. Ojo, no estoy diciendo esto para justificar el pleito. Que hoy en la noche que agarres a tu marido a sartenazos: el pastor dijo que es normal, ahora te aguantas, ¿verdad? No, dije, no es correcto, pero es algo que va a pasar. Y la Biblia nos lo enseña, pero para que cuando suceda, en vez de decepcionarnos y desanimarnos y tirar todo a la basura, y me voy de la casa y pido el divorcio y tiro a mi hijo a la basura y voy a buscar otros padres porque estos no me quieren, todos tenemos que entender que va a haber conflictos aunque estemos en Cristo, para que cuando vengan entonces busquemos la solución correcta, busquemos a Dios y aprendamos a resolverlos. El problema no es cuando vienen problemas, es cuando no sabemos resolverlos. Cuando empezamos a atacarnos a nosotros en vez del problema, porque perdemos de vista contra quién era realmente nuestra guerra. Entonces, cuando tú te olvidas que es contra el enemigo, y cuando tú te olvidas de esta verdad y haces de tu esposo, de tu hijo, de tu padre el enemigo, que es lo que hacen muchas personas, ojo, en vez de estar atacando el problema que les molestó, empiezan a atacar a la persona. Y un principio importantísimo que tenemos que aprender en la resolución de conflictos es este: se ataca al problema, no se ataca a la persona. Ejemplo para ser más claro: tu hijo sacó 5, reprobó. ¿Qué significa? ¿Que es un burro o que tiene que estudiar más? ¿Que no sirve para nada o que tiene que perder menos tiempo en tonterías que no aprovechan? El problema es que no estudió, que pasa a lo mejor mucho tiempo en videojuegos, en la televisión, en el aparato, que le tiene que echar más ganas. Pero ¿qué es lo que hacen los padres? Atacan a la persona. Eres un burro, igual que tu padre. Hasta el esposo ya se llevó entre las patas, ¿verdad? Así no vas a hacer nada en la vida, fracasado. Entonces lo empiezas a marcar a él y empiezas a lastimar su corazón. Entonces ni resolviste el problema y rompiste la relación, trayendo más mal al mal que ya estaba hecho. Y la Biblia nos dice en Romanos 12: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y en vez de atacar con la luz el problema que estamos detectando, empezamos a añadir más mal a su problema. Llega tu hija tarde a la casa, ¿y qué es lo que hacen muchos padres? En su enojo, quizá con amor y queriendo corregir, pero con una tremenda ignorancia, le empiezan a atacar personalmente a ella. Mira nada más cómo estás vestida, como una cualquiera, y le empiezas a marcar y le empiezas a maldecir, en vez de enfocarte en el problema que llegó fuera de las horas en las que tenía que llegar, que hay cosas de su conducta que tienen que ser corregidas. Un padre, por ejemplo, no pasa tiempo con sus hijos. ¿Y qué hacen las madres con el esposo? Eres un egoísta, no te importan. Ya le estás marcando, ya le estás atacando, ya no le estás respetando, como dice la Biblia en Efesios 5. Empiezas a romper la relación, ¿no? En vez de enfocarte en el problema. Mi amor, nuestros hijos te necesitan, me gustaría que pases más tiempo con ellos.
hay necesidad y que le empieces a explicar de la importancia desde la perspectiva bíblica y de la gente que estudia la conducta humana, de la presencia de la figura paterna en su niñez. Y en vez de enfocarnos en eso, empezamos a atacar a la persona. Tu esposa gastó de más. ¿Cuál es el problema? ¿Ella o sus hábitos? ¿Y a quién atacas? Te pasaste de bestia. En vez de sentarte con ella, hacer un presupuesto claro y explicarle por qué hay un límite dentro de lo cual pueden o no pueden gastar. Pero ¿cómo ella lo va a respetar si ni siquiera has hecho cuentas claras? Si eres misterioso, si no sabe ni siquiera tú cuánto es lo que percibes, porque mi privacidad, como si fueras agente de la CIA o algo por el estilo, ¿verdad? Y la Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. No sabes dónde están ni a dónde van. Obviamente en todas las eras de la vida va a haber desenfreno. Entonces son simplemente ejemplos que, como te decía, podrían abarcar un tema entero, pero donde quiero que entendamos esto. El primer error es que empezamos a atacar a la persona, que empezamos a marcarles. Estadísticamente, ¿tú sabías que un niño en casa recibe 7 comentarios negativos de parte de sus padres por cada comentario positivo? En vez de estar dándoles palabras de afirmación, en vez de estarlos impulsando y de corregir de una manera asertiva, ¿verdad? Los estamos maldiciendo y etiquetando todo el tiempo, fortaleciendo conexiones en su cerebro que empiezan a fortalecer, valga la redundancia, mentiras que vienen de parte del enemigo que nos está usando sin darnos cuenta para destruir a la persona. Por eso que antes que cualquier cosa tenemos que entender contra quién es mi lucha, ¿ok? Me molestó lo que hizo mi esposo, me molestó lo que hizo mi hijo, me enojé con lo que hizo mi padre, pero él no es mi enemigo. Ellos son mi aliado. Y como en el ejemplo que le ponía en los matrimonios, ¿verdad? En el tema de no rompas el vestidor, que se los recomiendo muchísimo, les hablaba de cómo los equipos pueden tener conflictos, pero entre ellos tienen que hablar. Imagínate un medio que diga, como el delantero me cae mal, no se la paso. ¿A quién afecta a fin de cuentas? Al equipo. Pues tiene que entender que aunque el delantero le caiga mal, que le haya fallado, que no le haya hablado, su rival no es él, es el que está del otro campo con otra playera. Porque cuando un equipo no entiende esto y rompe el vestidor, ¿quién termina perdiendo? El equipo. Y ves planteles de millones de dólares, de selecciones, de clubes, en todos los deportes, que no importa con qué estrellas cuenten y quién sea su técnico, hay una cosa que ninguno puede sobrepasar: cuando se rompe el vestidor. Cuando entre ellos deja de haber comunicación, entonces el plantel se desmorona y tiene que haber cambios radicales. Y esto es lo que ha pasado en muchas familias. Rompieron el vestidor, ya no se hablan. Es que mi hijo llega a la casa y en modo zombie a su cuarto se encierra con el teléfono, y le respondiste igual, le dejaste de hablar, rompiste el vestidor, te olvidaste que no era tu enemigo, se olvidaron de con quién era su problema, se convirtieron en el problema directamente ustedes, y así no hay nada que hacer. Por eso tengo que entender contra quién estoy luchando, y ya que entendí quién está detrás, te hago una pregunta: ¿podemos evitar los conflictos? ¿Sí o no? Cuando entiendo quién está detrás, ¿puede evitar los conflictos? ¿Sí? Nada más me dan el avión ustedes. Y toda mi introducción de 10 minutos no sirvió para nada. A ver, vamos a empezar otra vez. ¿Qué fue lo primero que dije? Puedes estar en Cristo y seguir habiendo diferencias. No por saber quién está detrás vas a evitar los conflictos. Lo que te va a ayudar, número 2, es a saber cómo resolverlos. Y te hice esta pregunta adrede y medio mala copa te hice que respondieras en voz alta, porque esto nos va a llevar a lo que sigue, y es donde muchos están fallando. Creen que su misión en casa es evitar los conflictos. Como creen que sí se pueden evitar, cuando no los evitan se sienten decepcionados. Hay gente que dice: ¿ya para qué vamos a la iglesia si no cambiamos? Porque pensaron que al venir a la iglesia dejarán de tener conflictos. Y es cuando más tendríamos que estar buscando de Dios, cuando más tendríamos que estar buscando de su palabra, de su presencia, de tener comunión con Él. Y cuando mucha gente tiene esta idea y vienen los conflictos, no saben qué hacer, porque en vez de entender que
no somos iguales, que hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer, los padres y los hijos. Aunque estemos en Cristo, hay diferencias en las conexiones de nuestro cerebro, diferencias en nuestra composición hormonal, diferencias en todo que nos hacen muchas veces tan distintos, y que va a ser imposible que estemos de acuerdo, y que tenemos que aprender a ponernos de acuerdo aunque no estemos de acuerdo. Lo que sucede es que dejan que esas diferencias les endurezcan. Tengo que darte una noticia: no tienes al esposo, al hijo, a la esposa, al padre, a la madre, al hermano perfecto. Volpense a ver entre familia mutuamente a los ojos unos a los otros y díganme sí o no, así como se ven de mustios aquí adentro, ¿verdad? Aquí todos se ven tan lindos, así. Ay, mira a Santo Gaspar de Calimaya y Santa Guadalupe de Mexicalcingo, pero sí o no, cada quien tiene lo suyo, y digan con confianza como le harán en casa, ¿verdad? Porque seguimos luchando con la carne, por las conexiones de nuestro cerebro, por tantas cosas. Yo los viernes les he contado millones de ejemplos a los matrimonios de las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, y también es evidente que entre un adulto de 40, 50, 60, 70 años va a haber diferencias con relación a un niño de 10, a un adolescente de 15, y su problema es que no se entienden. Eso es lo que creen, es que no lo entiendo, es que ¿cómo crees que se van a entender si somos tan diferentes? Y quieren que la otra persona sea igual, que sea como yo, no, que sea como yo. Y no es eso lo que tenemos que hacer, sino seguir el ejemplo que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2. Y dice la Biblia que hay en nosotros ese sentir. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, hizo semejante a los hombres y se hizo obediente hasta la muerte, y a la muerte de cruz. ¿Qué es lo que quiero decir? Tomó nuestro lugar, caminó en nuestro lugar. ¿Para qué? ¿Para destruirnos o para rescatarnos? Para rescatarnos. A veces tendré que ponerme en el lugar de la otra parte si quiero rescatar la relación, y tratar de entender un poco cómo funciona la mente de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo, y no encasillarme en que quiero que sean como yo. Y es por eso que el amor no busca lo suyo, y que a veces tendremos que ceder. Y nunca entenderás tú, varón, por qué tú puedes estar listo en 10 minutos y tu esposa a la media hora dice: ya estoy lista, de la ceja izquierda apenas. Jamás comprenderás por qué va 2 horas al centro comercial a ver cosas que no va a comprar. Y un día mi esposa me quitó el micrófono y dijo: y tampoco nosotras entenderemos por qué los hombres ven 2 horas en internet coches que tampoco van a comprar. Jaque mate. Y si pasamos toda la vida pensando en lo que para él y lo que para ella y para mí es absurdo, pregúntale a una mujer si tiene sentido ver que estemos los hombres viendo 90 minutos a 22 brothers persiguiendo un balón para meterlo en una red, y que la gente se pelee por eso, y que esos cuates además ganen millones de dólares al año. No tiene sentido. Y todo esto lo hemos visto semana a semana los viernes, las diferencias que hay, por las cuales muchas veces no estaremos de acuerdo. Y cuando no lo entendemos, nos empezamos a frustrar. Nos sentimos decepcionados. No cumplió mis expectativas. Es que te hiciste expectativas irreales. ¿Cómo pretendías que un hombre pensara como mujer, una mujer como hombre, o un niño como adulto? Entonces, cuando entiendo que mi guerra no es contra ellos y que no puedo evitar los conflictos, paso al siguiente paso, que es: ok, no me siento decepcionado, ni frustrado, ni enojado a tal grado que rompo lanzas y rompo el vestidor. Aprendo lo que la Biblia me enseña, que es cómo resolverlos. Ni Pablo y Bernabé en un momento de su vida, a pesar de ser el Pablo y el Bernabé, gigantes espirituales, lograron ponerse de acuerdo. Y Hechos 15, 36 al 41 nos cuenta que en una ocasión se separaron por las diferencias que entre ellos había. Entonces sí, Pablo y Bernabé, ¿qué eran? Di conmigo: el Pablo y el Bernabé.
que eran si ni ellos en una ocasión lograron ponerse de acuerdo, ¿qué nos depara a nosotros? ¿Verdad? Entonces, ni las iglesias serán perfectas, por cierto. Ay, me hicieron, me dijeron, me voy a otra. Ya encontré la iglesia perfecta. Cuando la encuentres, no te metas que la vas a echar a perder. Es cuestión de tiempo para que descubras que ninguna lo es. Y las familias tampoco van a ser color de rosa, porque tarde o temprano, por alguna razón, algún problema va a haber. Y tenemos que aprender entonces a resolver nuestros conflictos. ¿Cómo lo logramos? Y es aquí donde hay dos posturas que la gente toma incorrectas. Cuando uno entiende esto, ¿qué sucede? Número uno, algunos se evaden los conflictos. Como les dijeron que no tenían que enojarse y que enojarse era del diablo. ¿Cuántos de ustedes les dijeron que enojarse era del diablo? Levanten la mano. ¿Lo llegaste a escuchar alguna vez? ¿O te llegaron a predicar de tal forma que llegaste a pensar que enojarte era pecar? ¿Cuántos llegaron a pensarlo? Que enojarse era pecar. Levanten la mano. Hay varios, ¿verdad? Te enojaste, pecaste. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de la ira de Dios? ¿Qué creías que era la ira de Dios? Cuando Dios le dice a sus ángeles, ira Gabriel, ira Miguel. No, habla de un enojo de Dios, un enojo santo en contra de la maldad, de la injusticia, de la corrupción, etcétera, etcétera, que le lleva a operar justamente. La Biblia autoriza enojarnos. Lo que es pecado es el mal manejo del enojo, lo vamos a ver, pero más adelante. Como mucha gente piensa que es malo enojarse y piensan que el enojo no tiene que existir, se enoja cuando alguien más se enojó porque el otro se enojó y creía que nadie se tenía que enojar. Pero como cree que es malo enojarse, pretende no estar enojado. ¿No te enoja esto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se queda callado porque piensa que es malo sacar lo que hay en su corazón. Yo he visto en consejerías que de repente sacan cosas que, ¿y por qué no me lo habías dicho antes? Porque se lo guardaron para evitar conflictos. Acuérdate que el 13 de septiembre de 1971 en la casa de tu tía, tú me volteaste a ver y dices, esta no es histérica, es histórica. ¿Cuántos gigas hay ahí de memoria almacenados en su mente de décadas? ¿No te ha pasado que le preguntas? Hay hombres también así, pero es más común que le preguntes a tu esposa, ¿qué tienes? Nada, ¿no? O nada más pasa con cristianos en Tailandia. Mi amor, yo te conozco, algo tienes, así no eres. Ya te dije que estoy bien, no tengo nada. Pero es que estás actuando rara. Así soy. Oye, te conozco hace 30 años, así no eres. Ah, no, pues a partir de hoy, así soy, ¿no? Porque pensó que era lo correcto. Y en vez de que esto nos anime a buscar a Dios, a decir, Señor, ¿cuánto te necesitamos? Y vamos a buscar tu consejo y tu palabra y buscarte en oración y rendirnos a ti como familia. Pues, ¿qué es lo que sucede? Que nos apartamos más todavía. Que dejamos inclusive de congregarnos. Que nos alejamos de Dios como si eso resolviera algo. ¿Y dónde se originó todo? En creer que está mal enojarse. Porque nunca les dijeron que el enojo no es el problema, sino el mal manejo del enojo. La otra postura extrema que muchos guardan es no guardarse las cosas, sino al contrario, explotar. Y viene de la misma raíz, pero con otra reacción. Como piensa que está mal enojarse, se enoja porque el otro se enojó y entonces explota. Y por ejemplo tienes a gente que Proverbios 10 versículo 19, también de cada proverbio que leeremos podríamos hacer un tema entero. Te recomiendo en casa que los medites con tu familia esta semana, que platiquen de estos versículos, es su tarea. Dice la Biblia, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Te ha pasado que hablaste tanto que dices, ¿qué dije? ¿Y te arrepentiste? Pero ¿qué es lo que haces? Te enojas y en vez de irte a tu rincón a orar, a buscar la dirección de Dios, la guía del Espíritu Santo para hablar atacando al problema y no a la persona, ahorita me va a oír. ¿Sí o no somos así? Y lo ves y ya te sientes bien, pero ya echaste a perder más la situación, porque hablaste demasiadas palabras en tu carnototota. Capítulo 12, versículo 19, otro ejemplo. Capítulo 12, versículo 18, perdón.
Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Y qué hacen los golpes de espada? Hieren. Hay gente que lastima con sus palabras. Mas la lengua de los sabios es. Ahora, ¿la medicina siempre agrada y sabe rica? No. A veces no nos gusta, pero ¿qué hace la medicina? Cura, sana, restaura. Lo que la Biblia está enseñándonos, y lo vamos a ver al final, no es que necesariamente lo que vas a hablar va a ser agradable para el oído de la otra persona, sino que lo que tienes que hablar, aun cuando no le guste, tiene que tener el propósito de edificar, no de destruir. Hay dos corrientes en la iglesia. Gente que piensa que lo correcto es todo el tiempo hablar fuerte y confrontar, y estos no confrontan y yo sí. Pero cuando hablan fuerte, hieren, lastiman, condenan, destruyen, y esto no es correcto. Y por otra parte, quien hastiada de este extremo piensa que lo correcto es siempre hablar bonito. Y la realidad es que a veces tenemos que ser confrontados. Jesús confrontó, los profetas lo hicieron, los apóstoles lo hicieron, pero siempre fue para edificar. Y lo dice la Biblia más adelante de forma explícita, lo vamos a ver. Entonces, ya sea que hable algo que a la otra persona le gustó o que no le gustó, pero siempre tiene que ser en mira de buscar la restauración de la otra parte. Entonces, ¿de qué manera puedo confrontarle? Lo veremos al final. Y decirle sus verdades, no evadir el fondo, pero cuidar la forma. Buscando no un golpe de espada que destruya, sino una palabra que aunque no le guste, lo restaure. Como las palabras de Abigail a David, cuando David iba a destruir la casa de Nabal, incluyendo a Abigail. Tengo una serie de varios mensajes para matrimonios, creo que es el de la familia según Dios, y ahí viene uno que se llama Rescata tu casa de la destrucción. 4 mensajes donde estudiamos en 4 horas solamente el discurso de Abigail. Cómo le dijo a David sus verdades, pero con una elegancia y una sabiduría que quizá nunca hayamos escuchado. Le dice, por ejemplo, antes de que él fuera rey, le dice, ¿cómo tú vas a hacer tal cosa? Que Dios te guarde de lo que vas a hacer. Fíjate, ella pudo haber llegado y le pudo haber dicho, ¿cómo es posible? Te estás comportando como un vil, como un cualquiera, asesino, desgraciado, mundano, pagano. ¿Y qué hubiera hecho? Lo enciende más y le corta la cabeza. Pero qué sabiduría que le dice, no, David, que Dios te guarde de eso. Y apela a su identidad en Cristo. Tú eres un hijo de Dios, tú sirves a Dios, tú amas a Dios. Y entre líneas le dice, ¿cómo es posible que vas a hacer esto? Pablo, cuando va a predicar a Grecia y está reunido con toda la gente filósofa y los expertos y los religiosos, y estaba Atenas, la capital, llena de templos llenos de ídolos. ¿Y qué hubieran hecho muchos de ustedes en su lugar? ¿Hubieran agarrado un mazo? Y este es un ídolo, y este también. Le hubieran despedazado todos los templos, los hubieran matado a pedradas y nadie haber recibido a Cristo. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, varones, en el Areópago, paseando por su ciudad, veo que son muy religiosos porque tienen muchos templos. Y me encontré un monumento que decía, al Dios no desconocido, a este adoramos. Y dice, bueno, a ese que no conocen es el que les voy a predicar. Ve cómo capta su atención. Del que no conocemos, a ver de quién es. Y les empieza a hablar de Jehová y de Jesús como el Dios verdadero. Y cuando dice que Él es el verdadero, ¿qué está insinuando? Que los demás son falsos. O sea, se los surtió con una elegancia que ni se dieron cuenta. No hubo necesidad de ser grotesco y romper cabezas ni nada por el estilo. Entonces siempre tener el valor de tratar el fondo, pero tener la sabiduría, y lo vamos a ver, 2 pasajes preciosos que la Biblia enseña, de cuidar la forma, que nuestras palabras edifiquen, que no destruyan. Porque a veces si no estamos tan enojados que hablamos y destruimos, e hicimos más grande el problema, y de una pequeñez rompimos una relación. ¿Cómo reaccionar entonces cuando hay conflictos? La Biblia me autoriza a enojarme, pero la Biblia me dice que tenga cuidado con que no se ponga el sol sobre mi enojo. En Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, dice, airaos, del griego enchilaos, pero no pequéis. O sea que me puedo enojar sin pecar, o me puedo enojar y pecar. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
El día para los judíos terminaba a las 6 de la tarde que se ponía el sol. Lo que está enseñando es, número uno, que no termine el día y que tú sigas amargado en tu corazón. Lo único que la Biblia advierte que puede hacer que algunos dejen de alcanzar la gracia es cuando permiten que en su corazón brote una raíz de amargura. La gente amargada es incapaz de experimentar la gracia de Dios en su vida y manifestarla a los demás. Y es lo que la Biblia enseña. Y cuando se amarga la gente, cuando pasan días y días y días y sigues enojado. Entonces a lo mejor alguien en casa o en tu trabajo o en la iglesia hizo algo que te hizo ponerte en modo Hulk, activó en ti las copas de la ira del Apocalipsis. Pero que antes de terminar el día tú ya hayas ido en oración a entregarle eso a Dios, a meditar en su palabra, a buscar la paz, y que al terminar el día tú estés tranquilo en la medida de lo posible, porque obviamente te peleaste en casa a las 11:55 de la noche con tu esposa o con tus hijos, de modo que digan, tenemos 5 minutos para resolver el problema, porque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. A veces será imposible, pero que no pase del otro día, y del otro día, y del otro día. Y hay personas que no llevan un día, llevan años. Gente en consejería que les he dicho, ¿cuánto llevan así? 25 años. De verdad. Matrimonios que literalmente pasan 4, 5, 6 meses que no se dirigen la palabra. Así, pero nada. Y un día me confesaron unos, me dijeron, públicamente nos dábamos la mano, sonreíamos, reíamos, íbamos a la reunión, terminamos la reunión, suéltame, sáquese. No es broma. Y su corazón se empieza a amargar, porque nunca supieron resolver sus conflictos. ¿Cómo logro esto? Número uno, ya vimos, entiendo contra quién es mi lucha, quién es el que me quiere destruir. Número dos, entiendo que habrá diferencias porque somos diferentes, que luchamos con nuestra carne, que tenemos que buscar la edificación, la restauración, no la destrucción, que tengo que hablar, que no me puedo quedar callado, pero no puedo tampoco hablar de tal forma que destruya. Porque ya entendí que mi lucha no es contra esa persona, que no se trata de destruir a esa persona. Y entonces concluimos con el punto número 3, que es, tengo que buscar la manera de expresar mi molestia, mi desacuerdo, mi postura. En el caso de los padres, ¿verdad? La manera de exhortar, de disciplinar, pero siempre buscando no destruir, sino edificar. Porque ¿quién vino a matar, robar y destruir? Satanás. ¿Quién vino a dar vida en abundancia? Jesús. ¿Cómo logro esto? Hablando las palabras correctas, de la forma correcta, en el tiempo correcto, en el lugar correcto. No me voy a callar, pero tampoco me expreso sin censura, sino que hablo lo que sea necesario, cuando sea necesario, buscando la forma correcta de edificar. Y quizá para lograrlo, antes me tenga que ir a orar, a buscar la dirección de Dios, cuando tengo que hablar algo serio. Efesios capítulo 4, versículo 29. Por ejemplo, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando haces lo contrario, sucede lo del versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando empezamos a hablar de una forma incorrecta, contristamos su Espíritu Santo. Por eso dice el 31, quítense de vosotros. ¿Y a quién está hablando Pablo en esta carta? A los mundanos, de los paganos, de los inmundos, de los pecadores, de los incrédulos. No, a la iglesia de Éfeso. Y en los cristianos de Éfeso había, porque le dice que se quite de ellos toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dile al de al lado, ¿te hubiera quedado bien esa iglesia para congregarte? Gente enojona, iracunda, gritona, maldiciente, amargada, histérica. Gloria a Dios que nosotros no encajamos en ese perfil, ¿verdad? Dile al que te acompaña, dile, ¿verdad? Aquí puro hermano Winnie Pooh con su tarrito de miel.
pero está bien en Éfeso. ¿Y cómo logro esto? ¿Cómo evito que salgan estas palabras de mi boca? Poniendo en práctica lo que dice el 29. Ninguna palabra corrompida. Pregunta, ¿qué es una palabra corrompida? Cuando tú dices, a esa persona ya la corrompieron, ¿qué significa? Que antes no era así, pero que la cambiaron. Algo corrompido, según la definición de la palabra, es algo que fue alterado de su estado original. ¿Qué es lo que significa una palabra corrompida? Una palabra que fue alterada de su estado original. ¿Qué significa esto? Lo que yo tengo que hablar es lo que viene de parte de Dios, porque soy embajador en nombre de Cristo. ¿Y qué hable el embajador? ¿En su propio nombre o en nombre del país que representa? Yuhu. Dice, el presidente dice esto, pero no le hagan caso, yo voy a cambiar las leyes. No, el embajador no puede hablar por su propia cuenta algo que contradiga al país que lo envió en cuestiones legales. Como embajadores en nombre de Cristo, como mensajeros y testigos de Él, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Su palabra. Cuando a lo que Dios te mandó decir le añadiste o le quitaste, es una palabra corrompida. Cuando tienes que confrontar y exhortar a un hijo, por ejemplo, que se está perdiendo, a un esposo que a lo mejor está siendo muy áspero con tus hijos, a una esposa, lo que sea, y tú dices, no, ¿qué tal que se ofende? Mejor me lo quedo callado. Corrompiste la palabra de Dios, porque era necesaria una confrontación para edificación. Pero cuando tú le echaste de tu cosecha también, y en la carne me va a oír, y de repente se manifestó el gadareno que traías dentro. También fue una palabra corrompida porque le añadiste. ¿Cómo evitar hablar palabras corrompidas? Te vas a tu rincón como si fueras el Canelo Álvarez con el coach, ¿verdad? Señor, estoy bien enchilado, estoy enojado, me cae regordo, le quiero decir y le quiero hacer, y te empiezas a deshogar. Leen los salmos como David hablaba de sus enemigos. Y dices, ¿cómo? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo esto está en la palabra de Dios? Y David hablaba y decía, sean sus mujeres viudas y sus hijos huérfanos, y no haya quien los ampare. Atentamente David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y dices, ¿cómo es posible? Y qué preciosa es la palabra de Dios. Y el mismo Dios y su Espíritu Santo, que inspira a cada uno de los autores, que no tuvieron temor en revelar la verdad del corazón de cada uno de sus siervos, que no guardaron las apariencias. Ay no, David siempre habló bonito porque es el que escribió los salmos. Y el mismo hombre que en un salmo estaba diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, capítulos más adelante, y sus hijos huérfanos, y no haya paz para ellos, porque estaba enchilado. Ahora, no dice que eso David se los dijo a ellos, dice que se lo dijo a Dios. Cuando estás enojado, desahógate con Dios. Señor, no lo aguanto, no lo soporto, ¿te lo llevas o te lo mando? Y ya te deshogaste, y te empieza a ministrar su Espíritu Santo, a darte paz. Ok, obra, Señor, ¿cómo le digo todo esto que te estoy diciendo a ti? De una forma correcta. Y te empieza a dar el Señor paz, y te empieza a dar sabiduría, y eso que ya tienes de parte de Dios, ve y dilo de una forma que edifique. Colosenses capítulo 4, si me apoyan con el teclado aquí arriba, por favor. Es otro pasaje que me fascina cuando hablamos de estos temas. Capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, versículo 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Sazonada con... Jesús dijo que éramos la sal del mundo. ¿Qué hace la sal? La sal hace dos cosas: sazona las cosas, y en aquella época donde no había refrigeradores, era muy utilizada para preservar la comida y que no se echara a perder. Cuando Jesús dice que somos la sal del mundo, tiene estos dos significados. Tenemos que ponerle sabor a un mundo insípido, envanecido, que está perdido, y somos el medio por el cual su palabra será predicada.
para que esta sociedad que va en descomposición, al menos algunos se preserven para la eternidad al conocer a Cristo. Cuando dice que nuestra palabra sea sazonada con sal, tengo que ponerle sabor a lo que estoy diciendo para preservar la vida de la persona a la que le estoy hablando. No se trata, suponiendo que fuera comida, que agarras el cuchillo y la voy a cortar y pedazos y a la basura. No, se trata de preservar. Ahora, escucha el término. No dice sea vuestra palabra con sal, dice sazonada. ¿Qué es sazonar? Es poner la medida exacta. Si tú no le pones sal a la comida, ¿qué sucede? Queda insípida. Pero si agarras el salero y vámonos, ¿verdad? Sabe fea. Y así es con nuestra palabra. A veces si tú te quedas callado, va a quedar insípido. A veces tienes que hablar. Y tienes que tener el valor de hablar. Hace poco le predicaba a los matrimonios cómo a veces son cómplices del pecado del otro y es impresionante, pero madres que saben que su esposo abusa de sus hijos y que no hacen nada y ves que se está corrompiendo y por intereses personales estás callado. No, tienes que tener el valor de hablar y decir, sabes que esto no está bien y no lo voy a permitir, no lo voy a tolerar y confrontar, pero tampoco sin echarle todo el salero. Sazonar para que las cosas se preserven sin echarlas a perder. ¿Cómo puedo decir la misma verdad sin destruir a la persona y lastimar su corazón? Si volteo con mi esposo y porque no pasa tiempo con mis hijos, le grito como histérica, eres un mal padre. ¿Esa es una palabra sazonada? Ahora, si no le digo nada, tan es incorrecto no decirle nada a un esposo que está ausente de la vida de sus hijos, como es incorrecto marcarlo con estas palabras. Mi amor, nuestros hijos te necesitan. Te necesitamos en esta familia. Te agradecemos todo tu esfuerzo que haces trabajando, de verdad que lo valoramos. Sé lo importante que es para ti como hombre proveer, pero también requerimos tiempo tuyo. No es que no valoremos lo demás, porque a veces como se lo dices, él lo recibe como si menospreciaras lo otro que hace y todo mi esfuerzo y lo que hago, porque para él como hombre, en el ego que tiene como hombre y en su rol de protector y proveedor desde el huerto del Edén, en su genética, él piensa que si provee ya cumplió, porque para él es lo más importante y es la forma de cuidar a su familia. Entonces tú en la parte emocional no ves lo otro y te enfocas 100% en lo emocional. Y eso es Filipenses 2, ponerte en el lugar de la otra parte, entender lo que él está viviendo, pero también hacerle entender lo que tú estás viviendo. ¿Sí me estoy explicando? Está un poco pasado de tamales. ¿Y qué es lo que hacen? Te has hecho una ballena. Ya no puedo ir contigo a la playa porque protección al medio ambiente. Cuando te vea tirado, me va a meter a la cárcel pensando que estoy sacando las ballenas del mar. ¿Logras algo? Solamente lastimaste su ego. Y cuando llegue otra cusca que le venga a hablar bonito, serás cómplice de un adulterio. No culpable, ni el otro víctima. Ambos cómplices. Ahora, ¿te quedas callada o te quedas callado? Porque conozco hombres también. Ay, no, así me gusta mi osita, así, mi ballenita, no. Y no es bueno para su salud tampoco. Te quedas callado. Y yo sé de hombres, no es broma. Y a veces sé que algunos se han llegado hasta ofender, pero si estuviera en mi lugar como pastor, cuando he tenido a hombres que perdieron a su esposa, a la madre de sus hijos, a familias que se quedaron huérfanas, porque papá y mamá nunca se cuidaron, porque no entendieron que no era la apariencia, que era su salud. Que más allá de la cultura en México, nuestra cultura es la del reino de los cielos, que dice, cuida tu cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y te prometo que he tenido hombres llorando, pastor, ¿por qué nunca le dije algo? ¿Por qué no tuve más valor? Y ha sido tan complicado buscar su restauración, porque
cargan con un peso de conciencia que no tienen que cargar. Pero hoy que ustedes están con vida, tienen que tener el valor de decir: ¿sabes qué, mi amor? Mira, me encantas así, papi Rin. Oye, ¿verdad? Ya no lastimaste su ego, pero me encantas tanto que quiero que me dures muchos años. Uyuyuy, ay, ay, ay. Y para eso tienes que estar bien sanote. Hay que echarle ganas. Y métete, tú habla en plural. Vamos a cambiar nuestros hábitos. Vamos a mejorar nuestra alimentación. Vamos a hacer ejercicio. Si nada más lo atacas, no vas a lograr nada. Ni va a cambiar y nada más rompiste la relación. ¿Sí me explico? Aplica esto con toda tu familia. Como te lo dije hace rato, con tus hijos. Tú, varón, con tu esposa. Nunca estás dispuesta para mí, para nada. Y hay hombres que le han dicho textualmente: ni para eso sirves. No lograste nada. Mi amor, 1 Corintios capítulo 7 versículo 5 dice que no nos neguemos el uno al otro, salvo por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en el ayuno y en la oración. Y pues yo ya oré. Así que no me veas mal, es que la Biblia dice, mi amor. Y no hay que ser oidores solamente, sino hacedores. Y pues ni modo, hoy toca poner en práctica la palabra de Dios, ¿verdad? Tus hijos con los medios. A ver, préstame tu teléfono, papá, ¿no confías en mí? No confío en ti, acuérdate que rompiste mi confianza. Rompiste la relación. Hijito hermoso, hijita hermosa, claro que confío en ti, pero no confío en el diablo, ni en mi carne propia. Sería un error que yo confiara en mi carne, porque la Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Todos somos tan vulnerables que algún día el diablo te va a querer hacer tropezar. Y cuando eso suceda, quiero estar ahí para ayudarte. Y por eso es que no hay secretos. Y no es personal contigo. Así como te pido yo tus cosas, aquí está el mío. Y chécalo para lo que quieras. Pero para atreverte a hacer esto, tienes que estar primero tú consciente dentro de ti mismo que no tienes nada que ocultar. Pero cuando todos en casa empiezan a guardar secretos, ¿cómo pides algo que tú no haces? Mi hija de repente nos pide el teléfono y saca jueguitos, y luego le gusta editar fotos y mandar fotos, y no tememos de que pueda encontrar algún mensaje, algo raro. Si tú supieras cuántos hijos han descubierto a sus padres en adulterio leyendo sus mensajes de texto. Entonces, primero tú empiezas en integridad y le dices: yo no guardo secretos, pero tú conmigo tampoco. Y es una forma en la que estás poniendo la vara muy alta. Estás diciendo la misma verdad de una forma que no destruya su corazón. Son simplemente ejemplos al aire. Ya te corresponde a ti en oración, de acuerdo a tu caso particular, pedir la dirección de Dios para que Él te guíe. El punto es este: no me callo, tampoco me expreso sin censura. Hablo lo que tengo que hablar en el momento adecuado, de la forma adecuada, buscando siempre edificar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos perdón, Señor, si hemos hablado de tal forma que destruimos el corazón, la relación con los demás, y si nos hemos quedado callados, envenenando nuestro espíritu y nuestra alma también con amargura. Señor, de hoy en adelante iremos delante de ti a deshogarnos, y siguiendo tu consejo hablaremos lo que sea necesario en el tiempo correcto, buscando edificar. Dile conmigo: danos sabiduría, danos dirección con tu Espíritu Santo. Renunciamos a todo espíritu de destrucción, de división, de contienda, de conflicto, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien venga a reinar en nuestros hogares, en nuestros labios, en nuestros corazones.
quien nos dé la dirección y la sabiduría para hablar siempre palabras que edifiquen. Señor, te entregamos nuestra casa, te la dedicamos a ti y te pedimos que tú traigas sanidad y restauración, edificación, y que pongas una base firme para que cuando vengan vientos, lluvias y ríos nos golpeen, nos zarandeen, pero que no nos destruyan. Y te pido que así sea hecho, Señor. Da sabiduría a tu pueblo, a tu iglesia, y que compartan esto, Señor, con tantas familias que tienen tanta necesidad de ti, y que, Señor, tú te glorifiques trayendo restauración en nuestras vidas, en nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, amigos, antes de pasar a lo que sigue, ya si quieren le apagamos. ¿No está viendo el teclado? Pusieron por ahí una musiquita que estaba bien romántica, ¿verdad?